Reciban todos un cordial saludo. En representación del grupo, mi nombre es Edgar Ramírez. Mi nombre es Janet Oliva. Somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la especialidad de Derecho. En el presente video mostraremos una reseña acerca del positivismo, o también llamado positivismo jurídico. En el video más que todo tocaremos 4 puntos que se centran en el contexto en el que surge la historia, la biografía, un análisis de las obras de cada autor y la vigencia que tiene esta corriente en la actualidad. Comencemos. El primer punto que vamos a tocar en este video es el contexto en el que surge el positivismo jurídico, pero antes tenemos que mencionar a Augusto Comte y su concepción filosófica en la cual nos plantea que el camino hacia el progreso está en la ciencia. En el campo ya de lo jurídico tenemos a Thomas Hobbes, que tiene como contexto la monarquía absolutista. Luego tenemos a Jeremy Bentham, cuyas ideas son inspiradas en la Revolución Francesa. Luego tenemos a John Austin, que tiene como contexto la Primera Guerra Mundial. Por último tenemos al máximo representante del positivismo jurídico, que es Hans Kelsen, que tiene como contexto la Segunda Guerra Mundial. Kelsen migra hacia los Estados Unidos por temor a la Alemania nazi. Es ahí donde concibe su máxima obra, la teoría pura del derecho. Los principales de esta corriente positivista son 4: Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Herbert Hart y Alf Ross. Comencemos por Hans Kelsen. Hans Kelsen nace en lo que fue el Imperio Austrohúngaro en 1881 y muere en Estados Unidos en 1973. Él compone una obra fundamental para el positivismo, conocida como Teoría Pura del Derecho, cuya primera edición data de 1934 y la última de 1960. ¿Cuál es el objetivo principal de esta obra? El objetivo principal de la Teoría Pura del Derecho es definir qué es el derecho. El derecho se debe purificar para ello de toda ciencia que interviene en el derecho, por ejemplo la ética, la moral, la política y la sociología. ¿A fin de qué? A fin de identificar cuál es el objeto de estudio principal del derecho, la norma jurídica. La norma jurídica se puede definir desde distintos puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de lo formal. Se estructura con un antecedente, un nexo vinculante y un consecuente. A su vez también se puede definir desde la finalidad que persigue la norma jurídica. La norma jurídica tiene como fin la regulación de la conducta humana, pero también produce nuevas normas. Se apoya asimismo la norma jurídica de la coacción, es decir, del uso de la fuerza por parte del Estado para obligar al individuo a cumplir con la norma jurídica. Tiene a su vez 2 clases, la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria regula la conducta del individuo y la norma secundaria es un complemento de la primera. Esta es una idea que va a ser definida por Herbert Hart. Esta idea, la norma jurídica, trae a colación el tema de la norma fundamental. La norma fundamental tiene por características que es el último criterio de validez para toda norma particular. Toda norma obtiene su validez a partir de otra norma de mayor jerarquía. Por ejemplo, una sentencia obtiene su validez de un código, este código de una ley y finalmente de una constitución, hasta llegar hasta la última constitución, mejor dicho, la primera constitución histórica. A su vez, Kelsen redefine algunos conceptos o algunas dualidades, por ejemplo, el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Él dice que el derecho subjetivo se debe apoyar sí o sí de una norma jurídica. También hay otra dualidad, el derecho privado y el derecho estatal, cuya diferencia consiste en que en el derecho privado intervienen 2 personas para producir una norma jurídica, mientras que en el derecho público interviene solamente un agente, el Estado. Otra dualidad es el derecho nacional o el derecho interno frente al derecho internacional. Ambos tipos de derechos regulan la conducta del individuo. La diferencia consiste en que el derecho internacional lo hace de una manera inmediata, mientras que el derecho nacional lo hace de una manera inmediata. El representante del positivismo es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es un jurista y filósofo italiano, nacido en 1909 y falleció en 2004. Él compuso una obra cumbre para el positivismo, la teoría general del derecho, cuya primera parte se titula Teoría de la norma jurídica y que data de 1958. Y la segunda parte titulada Teoría del ordenamiento jurídico, que data de 1960. ¿Qué nos dice en esta obra, Bobbio? Nos dice que el objeto de estudio del derecho es el ordenamiento jurídico, no la norma individual, sino el conjunto de ellas, el ordenamiento jurídico.
No obstante, atribuye características que son muy afines con Kelsen con respecto a la norma. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico regula el comportamiento de los individuos, crea normas jurídicas y se valía con la norma fundamental. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene Kelsen y Bobbio? Luego distinguió 3 puntos que son, digamos, muy distintos que sustenta Bobbio con respecto al ordenamiento jurídico y que son, digamos, puntos diferenciales con Kelsen. El primer punto, sobre la norma fundamental. Kelsen dice que en última instancia la norma fundamental es la primera constitución histórica, pero para Bobbio la norma fundamental es un presupuesto, es un sobreentendido, es algo que debemos asumirlo porque así existe y no hace falta probarlo. El segundo punto es con respecto a la incompatibilidad, que si es un criterio o no para otorgar validez a la norma jurídica. Es decir, si dos normas se contradicen, ello afecta o no a la validez. Ambos juristas, tanto Kelsen como Bobbio, dicen que no afecta a la validez, pero la manera como lo sustentan es muy distinta. Para Kelsen no afecta a la validez porque la norma tiene carácter institucional. En cambio, para Bobbio eso no afecta a la validez porque el carácter de la coherencia que tienen dos normas no es un criterio que le otorga validez al ordenamiento jurídico. En un ordenamiento jurídico, en una legislación, bien pueden coexistir normas que se contradicen. Una tercera diferencia con respecto a Kelsen es que Bobbio sí dice que existen lagunas o vacíos legales, pero para Kelsen no existen vacíos legales. Bobbio dice es imposible que un ordenamiento jurídico sea completo, es decir, que regule cada conducta del individuo. Es más, el derecho evoluciona a la medida que también evoluciona la realidad. El tercer positivista es Herbert Lionel Adolph Hart, simplemente llamado Hart. Es un jurista y filósofo inglés que nació en 1907 y murió en 1992. Él compone una obra cumbre, El concepto de derecho, publicada en 1961. ¿Qué nos dice en esta obra Hart? En realidad Hart no nos define qué es el derecho en esta obra, pero nos permite reflexionar en torno a la materia. Nos dice que hay dos elementos principales en el derecho: la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria es aquella que regula la conducta y la norma secundaria es aquella que produce nuevas normas. La conjunción, la unión de estas dos normas da la esencia al derecho. Otra tesis importante de Hart es la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento es el criterio último de validez, pero se diferencia de la norma fundamental en que la regla de reconocimiento no es expresa, sino es interna. Es decir, el operador del derecho, llamémosle el juez, legislador o la persona común, cuando habla de su legislación desde su punto de vista interno, lo hace con convicción, es decir, la acepta y la valida. El cuarto dispositivista es Alf Ross. Alf Ross es un filósofo y jurista danés que nació en 1899 y murió en 1979. Él compuso una obra muy importante conocida como Sobre el derecho y la justicia, cuya versión danesa data de 1953 y la versión inglesa de 1958. ¿Qué nos dice en esta obra Ross? Primero nos define qué es el derecho. El derecho es el conjunto de normas que se pueden ver desde un punto de vista externo e interno. Desde el punto de vista externo se refiere al efectivo cumplimiento de las normas por la mayoría. Desde el punto de vista interno se refiere al sentimiento de obligatoriedad que tiene cualquier operador del derecho con respecto a la norma. Esto se distingue con Hart, en el sentido de que Hart, cuando habla del punto de vista interno, se refiere a que estas son cumplidas por convicción, mientras que para Ross las normas que se cumplen desde el punto de vista interno se cumplen por un sentimiento de obligatoriedad. En el último punto vamos a hablar acerca de la vigencia del positivismo jurídico. ¿En qué radica la importancia del positivismo jurídico? La importancia radica en cómo esta corriente quiere quitar al derecho otras disciplinas que nada tienen que ver en lo jurídico. Una clara idea del aporte de esta corriente es la distinción que se hace entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Para hablarnos de la vigencia actual del positivismo en el Perú, podemos tomar como referencia desde 1979 en la Constitución el artículo 51, el cual nos da la idea de jerarquía, diciéndonos que la Constitución prevalece sobre otras normas y que la ley sobre otras normas menores, y así sucesivamente. El artículo 103 nos dice que la ley puede ser derogada con otra ley
y con esto valida la autoridad de la ley frente a cualquier otra norma o fuente jurídica, como la costumbre, ya que se rescata el carácter institucional de la ley, es decir, que ésta fue creada mediante un procedimiento legal y cuenta con autoridades facultadas para emitirla. Para más información se puede andar en el trabajo monográfico del grupo número 2. Espero que el video haya sido sonado y sobre todo claro y entendible. Muchas gracias. Gracias.